¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo programa, su primera emisión llamado Tips de Salud. Tenemos a neurocirujano Lorenzo Hernández Flores que nos acompaña en este nuevo programa y quiero empezar por preguntarle qué es la epilepsia. Bueno, la palabra epilepsia en su etimología significa poseído por el diablo, esa es la definición. Pero actualmente pues se trata de una enfermedad en donde se manifiesta el síntoma pues crisis convulsivas. Sí, de hecho, algunas gentes lo confunden con convulsión. Podría decirse que es una convulsión. Bueno, va integrado, es decir, la convulsión habitualmente, la gran mayoría de veces son movimientos involuntarios, puede haber pérdida de la conciencia o no, y el hecho de convulsionar una sola vez no significa epilepsia. Ya la epilepsia es cuando estas convulsiones ya se van haciendo más repetitivas, cuando ya son más de tres o más crisis convulsivas, sin tener alguna causa aparente o de inicio reciente, o cuando estos eventos, estas convulsiones suceden en menos de un año, entonces ya podemos empezar a hablar que sea epilepsia. Sí, recuerdo que en mi primer día de preparatoria una chica cayó en el suelo y empezó a convulsionarse. Todos dijeron, está convulsionando. Y la sostuvieron, la pusieron recta, así, con la boca hacia arriba. Y a los minutos llegó la ambulancia y se lo llevó. Entonces fue una convulsión, Sí, así seguramente. es. Ajá. Sí. ¿Cuánto duran estas Bueno, convulsiones? es muy variable. Mira, una convulsión puede durar a veces un minuto, dos, 3 minutos, pero muchas veces el paciente puede tener una convulsión y luego viene un periodo digamos, de descanso, a veces de 2 o 3 minutos, y puede venir una segunda, una tercera. Cuando ya esto es más repetitivo, más de 20 minutos, pues ya se le considera un estatus epiléptico. Entonces, la variabilidad del evento, en ese momento el familiar se le hace eterno. Y si uno tomara el tiempo, más o menos es en promedio de un minuto a dos, cuando mucho, en Entonces, la mayoría de las ocasiones. ¿Cuáles podría decirnos cuáles son los principales tipos de convulsiones? Bueno, hay una clasificación bastante grande donde la epilepsia, digámoslo así, se puede clasificar en base al tipo de presentación. Hay dos grandes grupos, ¿verdad? Las que llaman crisis generales o las crisis parciales. Las crisis convulsivas o epilepsia generales son aquellas que se presentan sin un aviso. El aviso, mucha gente se le llama aura también, o a veces algunos llaman premonición. Entonces, las crisis convulsivas que no tienen aura se llaman generalizadas, y las crisis que llevan algún aviso ya son parciales, y de ellas todavía hay una subdivisión todavía un poquito mayor. Aquellas que inician sin pérdida de la conciencia y otras que inician con pérdida de la conciencia. Casi siempre las crisis parciales dan algún aviso. Mm. Puede ser un síntoma visual, puede ser un síntoma auditivo, puede ser un síntoma gustativo, puede ser sensorial. ¿Por qué se llama parciales? Porque habitualmente nacen en un punto cerebral específico y de ahí se distribuye a todo el cerebro. Y las generales habitualmente no tienen un foco único, a veces puede ser un foco múltiple, o o se llama centroencefálico también. Entonces, la conclusión, muchas veces el familiar este, puede identificar, si es que le toca ver desde un inicio, nos orienta más, pero muchas otras veces el paciente convulsiona y a veces no es visto ni por el médico, entonces uno infiere, a veces es visto por terceras personas, y esta comunicación para nosotros es muy importante, porque pasa una cosa bien curiosa en las convulsiones y en la epilepsia. Habitualmente cuando se presenta la crisis, una vez que pasa ese fenómeno, hay una reacción, es muy impactante primero, ¿no? Ver a alguien Sí. convulsionar, porque son movimientos involuntarios y uno, aunque lo quiera sostener, no puede uno controlarlo. Y aquí nada más no se les ocurre meterle los dedos a la boca porque los puede morder y trozar el dedo. Así puede meterle un pañuelo, la misma camisa, una blusa, en fin, lo que esté más cerca para evitar que el paciente se muerda. Y luego cuando termina la crisis, existe un periodo de apnea, es decir, falta de respiración. Y entonces en ese intervalo, que más o menos puede durar 2 o 3 minutos, el paciente se empieza a poner morado. Entonces uno dice, ya se murió.
Y no es una reacción, el cuerpo tiene una reserva, en promedio 3 minutos, cada persona somos diferente y ya después cuando ya el cerebro capta que ya bajó esa reserva, entonces el mismo cerebro estimula para que reinicie la respiración. Entonces en ese momento, pues el familiar se asusta, se angustia, pues ya que hay un paro, a veces le dan maniobras y a veces esas maniobras pueden fracturarle las costillas o pueden generar un daño. Entonces sí, sí van fenómenos agregados a la convulsión. Y las crisis parciales, algunas dan un aviso, por ejemplo, hay quienes dicen, huelo cosas raras, aún quemado. Hay quienes dicen, tengo un sabor como algo ácido, algo amargo. Y de eso se desconectan y entonces empiezan a veces a convulsionar en un brazo, una pierna o todo el cuerpo. Entonces ya viene una subdivisión de las crisis parciales. Aquellas se llaman parciales simples cuando no se pierde la conciencia, pero que le está brincando un brazo o una pierna. Las parciales complejas son aquellas que empiezan a darse cuenta de dónde comenzó la crisis, luego se desconecta y luego ya de ahí puede haber movimientos involuntarios que el paciente no se da cuenta, pero los testigos o familiares lo notan, a veces que un chupeteo, a veces como muescas, a veces como que se rascan. Entonces esas son variantes todavía, se le llama compleja porque tiene síntomas autonómicos y que no se da cuenta el paciente. Y luego ya vienen otras que son crisis parciales complejas secundariamente generalizadas. Es decir, que comenzaron en un brazo, una pierna o en la cara y luego de ahí este paciente se desconecta y luego de ahí ya viene la convulsión de todo el cuerpo. Sí. Y las generalizadas que hay siempre comienzan en todo el cuerpo desde un principio, que también tiene una subclasificación. Entonces, si alguien se convulsiona, ¿podría decirse que tiene epilepsia? Ya cuando son convulsiones repetitivas, sí. Ya se le dice Sí, epilepsia. cuando es una sola vez, mira, lo que pasa es que las causas de la epilepsia son bastantes, es más, desde que está el bebé en el vientre de la mamá, si la mamá tuvo una infección severa, tuvo una amenaza de aborto, casi siempre las amenazas de aborto es porque algo agredió al útero y muchas veces repercute también en el embrión, en el bebé. Entonces, a veces, ya cuando nacen, desde entonces se manifiestan en muchas ocasiones las convulsiones por daños que hubo desde la matriz en el vientre de la mamá cuando se estaba formando. A veces hay causas muy evidentes, a veces los partos es una muy común, un parto difícil o la famosa hipoxia, que es la falta de oxigenación en el momento de nacimiento, ya sea que nazcan por parto o por cesárea, se puede dar este fenómeno, que son otras de las causas comunes. Y hay otras edades, entre los 7 a 14 años, que son las crisis muy agresivas, habitualmente tienen un componente hereditario, estas crisis en este periodo, o sea, no es exclusiva de una edad, pero es cuando más se Pod- manifiesta. Podría decirse que esos son los factores que intervienen para que exista la... Son muchos de los factores, Ajá. ¿verdad? Entonces, cuando se conoce el factor, pues entonces ya sabemos si la epilepsia es consecuencia de un evento nuevo, es decir, por ejemplo, ya en los adultos las crisis, por ejemplo, un tumor cerebral, que hay quienes debutan con una crisis convulsiva, ¿verdad? Es un evento nuevo, a que si fue una falta de oxigenación en el nacimiento y que a los 10 12 años que empiezan a convulsionar, se hacen los estudios, no se ve que haya una otra causa, entonces sí se tiene el antecedente, entonces esa puede ser, digamos, como la cicatriz de la hipoxia, pero que se manifestó como epilepsia a una edad Entonces, mayor, más tardía. ¿cuál podría decirme que son los principales factores que puede Bueno, tener? en este caso, el factor de la oxigenación cerebral, transuterina y en el parto inmediato o cesárea inmediata, antecedentes hereditarios son otros los Ujú. factores y ya vienen otros que son metabólicos tóxicos. Haz de cuenta que un niño recibe tanto alimento, el azúcar, como recibe electrolitos, ¿verdad? Sodio, potasio, todos los nutrientes y elementos, en este caso electrolitos, la mamá le está surtiendo al niño y a veces entre la etapa ya del parto o la cesárea, muchas veces hay un retardo y a veces al nacer están convulsionando y muchas veces, por ejemplo, la hipoglicemia, que es la baja de azúcar, puede ser un fenómeno. El sodio bajo, el potasio bajo, el magnesio bajo, son factores
que desde ahí pueden ser desencadenantes. Y, Entonces hay muchos factores que sí son muy claros y a veces hay factores que nunca los podemos llegar a determinar. ¿Cómo se sabe? Pues cuando a veces se hacen autopsias, ya se observan qué daños hubo y sobre eso se tiene una guía. ¿Y qué cosas podrían empeorar la epilepsia? El desvelo. Desvelo. Uf. El desvelo es como un irritante, ¿verdad? Para los, en menor proporción, las alimentos o bebidas estimulantes, café, chocolate, refrescos de cola, Ah, algunos consideran que sí, realmente el impacto es menor. A veces hay un fenómeno también que se llaman, crisis conversivas o crisis psicogénicas, este tipo de crisis son pacientes que tienen movimientos involuntarios, pero que se despiertan después de un mecanismo de una ansiedad, de un efecto de depresión, de angustia, de estrés. Entonces, muchas veces los movimientos son muy parecidos. En esta variante que le llamamos pseudocrisis o crisis psicógenas, para diferenciarlas de las crisis convulsivas auténticas. mm, Entonces, médicamente, cuando te lo platican, es muy difícil verlo. Ya cuando lo ves, hay ciertas características que son movimientos, le llamamos estereotipados, que no coinciden en los clásicos de las convulsiones. El paciente habitualmente no tiene ese fenómeno que sucede en las convulsiones, que hay un paro respiratorio. Uno que tiene crisis psicógena no se muerde. Otro de los síntomas que a veces pasa en las convulsiones auténticas, porque a veces yo como médico, cuando ya me llega el paciente, pasando después de la etapa que ya empieza a respirar, entonces ya cuando llega al hospital o llega con el médico, resulta que revisamos y el paciente está totalmente normal. Es decir, ya se recuperó. Entonces, muchas veces lo que nos diga el familiar o el testigo, sobre eso nos guiamos. Entonces, diferenciar una crisis psicógena de una convulsión, a veces necesitamos de verlas para poderlas diferenciar, pero a veces hay guías que sí son prácticas. Por ejemplo, un paciente que se hace pipí o popó en el momento de la convulsión, no lo va a hacer en una crisis psicógena, ¿verdad? Entonces, hay detalles. ¿Por qué? Porque cuando alguien se orina o se defeca, es porque el cerebro se desconectó por la convulsión y entonces esa pérdida de control se manifestó. En cambio, el que tiene las crisis de ansiedad, su cerebro tiene una parte interna que todavía le regula y sí, por eso puede, hace ¿no? esa Todavía. diferencia. Mm. ¿Qué órganos son afectados por la epilepsia? Todos, pero mira, Todos. el cerebro es el que más se daña porque el cerebro, se mueren con las convulsiones millones de neuronas. Mm. Entonces, estas consecuencias sí van afectando, es paulatino, no es de una a otra, pero ¿por qué tengo que todos los órganos? Porque después de que viene una convulsión, muchos pacientes, por ejemplo, si andan pintando, se caen, pues hay una fractura a veces de cráneo, a veces de cadera, de hombro, de cualquier hueso del cuerpo. Entonces, por eso es que puede afectar y entre las caídas puede haber un daño abdominal o tórax, se poncha el pulmón, es decir, un neumotórax, ¿verdad? O hemotórax sangrado dentro del pulmón, o las vísceras en el estómago, también en el vientre, a veces hay que operarlos, llegan al servicio de urgencias a que los operen porque tuvo traumatismo del hígado, del estómago, del vaso. El hígado y vaso son los más sensibles en unas caídas, pero también muchas veces se accidentan, va manejando y lo clásico de un accidente, entonces por eso digo que sí repercute en todos los órganos, ¿verdad? Sí. Directamente al cerebro, pero en ese momento, la respiración, si el paciente se alcanzó a acomodar todo, pues en ese momento hay que cuidar, porque a veces si acaban de comer, por ejemplo, el riesgo de que broncoaspiren, que se le vaya el alimento a las vías respiratorias es muy alto. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer la persona que no es médico, que es un familiar o algo? Pues lo primero que tiene que hacer, si está al alcance, sostenerlo para tratar de evitar que se golpee o se caiga, ¿no? Eso sería primordial. Número dos, si en el momento de estar tendido en el suelo se ve que tiene las náuseas o vómito, inmediatamente voltearle la cara a un lado para que el vómito salga hacia afuera, pues, y no se regrese a las vías respiratorias, que ese es el fenómeno de broncoaspiración, ¿verdad? Y en el momento que está convulsionando, si se puede meter un pañuelo, un trapo, la misma camisa o la blusa a la boca para que no se muerda, es la forma como podemos contribuir. Y muchas veces el morbo, el pánico hace que la gente se aglutine, entonces que permita que se ventile lo mejor Sí, posible. como que le conté, se juntó toda Así la es. prepa. Pero Y entonces, una sola crisis no es necesario, si fue así,
hospitalizarse, llevar a urgencias. Ya cuando son tres, no hay duda que ya se lleva a observación, se hacen los exámenes elementales, porque otra cosa que a veces sucede, un paciente que es epiléptico, y que se desvela, pues puede ser una condicionante de recaída. Otra causa muy común de los epilépticos, que dejen de tomar el medicamento en base a las indicaciones que le dio el médico. Ok. Entonces a veces dejan una pastillita, una cápsula, y entonces resulta que el paciente pasan días y dice, no me pasó nada, y ya lo hace repetitivo y llega un momento en que hay una crisis, o hasta un estatus epiléptico, entonces no dejar el medicamento si no es por indicación médica. Y otra tercera causa que es inherente, o sea, que no depende del paciente directamente, indirectamente sí, porque si hay un cuadro febril o infeccioso, la fiebre también es otro factor muy irritante. Incluso en los niños hay una etapa en los primeros 6 meses que se manifiestan crisis convulsivas febriles, ¿verdad? Que la fiebre es tan Ah, irritante y que el cerebro lo alcanza a estimular. Pero hay personas que tienen epilepsia y con una infección, sobre todo cuando son las amígdalas, que es una infección, aunque no grave en general, sí muy molesta y de fiebres, temperaturas muy elevadas, estas fiebres, entonces hay que controlar la fiebre porque puede ser un estimulante para la convulsión. ¿podría decirse que esos son los tipos de epilepsia que existen o tienen nombre o Sí, clasificación? esta ¿Cuáles clasificación decíamos, son? mira, crisis, así nada más a Ujú. grosso modo, ¿no? Sí, Las crisis generalizadas pueden ser tónicas, tónico-clónicas, mioclónicas y de ausencia. muy bien. Ausencia son como periodos, como si se te borrara el cassette, te desconectas, pero no te caes, no pierdes el tono, como si te concentraras en ti mismo Mm, y tu mirada permanece ausente. Y estas ausencias pueden ser a veces tan variables como darte una o dos al día, como darte 200, 300 veces al día. Pero sí. entonces el paciente a veces en la escuela, pues los compañeros notan como que es distraído, ¿no? Porque dura segundos. Mm, Esa realmente hay repercusión mínima. Las tónicas, clónicas, variante porque el tono se pone, digamos, como tieso, rígido, ¿verdad? Y empiezan con movimientos rígidos. Ya cuando hay movimientos de contracción y la sacudida, la clásica convulsión que todo el mundo conoce, sí. ese se llama movimiento tónico clónico y que muchas veces, por ejemplo, si llega a haber un tumor, puede comenzar en un brazo y luego brincarle a la pierna y luego generalizarse, pero estamos hablando de las generalizadas, aparecen al mismo tiempo. Y otras mioclónicas, que es como una especie de contracturas, digamos, se contrae y luego una relajación, se contrae una relajación. Mm, Eso es un mioclonio, son las más clásicas de las generalizadas. Y las otras parciales, pues se llaman parciales simples, que puede tener, decir, como entumecimiento de un solo brazo o de una sola pierna, y de ahí no tener movimientos o tener un clásico movimiento, donde a veces hay una variante que comienza con los dedos de la mano, sigue la mano, el antebrazo, el brazo, la cara y luego después todo el cuerpo. Esa variante incluso tiene su nombre especial, crisis jacksoniana se llama, porque fue Jackson quien la describió, que habla de que hay un fenómeno irritativo cerebral, pero esas son de las crisis parciales. Entonces, cuando hay pérdida de la conciencia, pues ya es una crisis compleja y puede ser secundariamente ok. generalizada. Las personas que sufren epilepsia, ¿qué actividades deberían evitar? Eh, Mientras no esté controlado, el paciente debe de evitar todo lo que implique un riesgo, debe evitar manejar, debe evitar Ah, acercarse a los barandales que estén en un segundo piso y no tengan protección, deben de evitar nadar solos, ¿verdad? Siempre tener esas precauciones, son las recomendaciones, evitar las alturas. Me tocó una vez, desgraciadamente, un paciente estaba pintando una puerta, una escalera, le dio una convulsión, pues, cayó, falleció, pues híjole, entonces por eso digo que hasta como riesgo profesional y riesgos sí, pertinentes hay que evitar. Una vez que el paciente se controle, pues puede llevar una vida normal. qué bueno. ¿Qué tipo de epilepsia es la hereditaria? Casi Sí. siempre son tónico-clónicas generalizadas. Hay otras variantes por ahí, algunas mioclonías, una crisis mioclónica juvenil. Hay otros síndromes más raros en los niños, ¿verdad? Que el síndrome de West, que el Lennox-Gastaut, ya son Mm, unas variantes de epilepsia específicas, porque el diagnóstico para la epilepsia, pues número uno es el síntoma, la enfermedad o el signo. A veces decimos síntoma cuando no lo vemos, nos lo platican, ya signo cuando nos consta de que lo platiquemos, en este caso de epilepsia, ¿verdad? Lo que el paciente siente, si hay un aviso o no. Entonces, primero hacemos un diagnóstico clínico, la sospecha. Entonces hay tres estudios, digamos, prácticos actualmente. Uno de ellos, el electroencefalograma. Ese electroencefalograma nos registra la actividad eléctrica
del cerebro de los dos hemisferios y esos registros nos hace notar las variaciones de epilepsia, o sea, ya hay trazos muy específicos y ya esos ya digamos que tienen cierto nombre y apellido esas epilepsias, ¿no? Hay unos que son de espiga honda, es espiga lenta honda, hay otros que vienen del trazo generalizado, hay otros que se ve como el trazo se carga más a un brazo o a una pierna, a veces puede ser la región frontal, temporal, occipital, este, hay una variante donde le ponen la luz estroboscópica, esa es la luz de la disco, esa que parpadea mucho, y ese estímulo hace que algunos convulsionen. Ha habido otros casos así anecdóticos de esos que había una vez un paciente que cada vez que entraba a su casa convulsionaba, ¿no? Y no sabían por qué. Y era el piso que tenía un tipo mosaico especial que a él le estimulaba y convulsionaba. Entonces, hay tantas cosas medias raras que parece así como increíble, ¿no? Sí, Pero yo, son los detonantes. videojuegos también te pueden Así es ahí. la luz estimulante de un Sí. videojuego. Puede ser. Entonces, por eso es que se hace el electroencefalograma para darnos algún tipo de epilepsia posible. Y existen, eso es desde el punto de vista eléctrico. Y tenemos también estudios donde vemos la imagen del cerebro. El más práctico que se usa es la tomografía de cráneo y tenemos otro que es más detallado, más específico, la resonancia magnética. La ventaja de la tomografía de cráneo es que es un estudio muy práctico que se hace en 3 a 5 minutos. Este, por ejemplo, ahí nos detecta si hay alguna hemorragia, si hay un posible tumor, si hay alguna hidrocefalia, si hay algún posible evento vascular, algún defecto congénito en general, ¿verdad? Como es un estudio corto y muy práctico, no requiere en la mayoría de veces alguna preparación especial. La resonancia, pues ya es un estudio un poquito más profundo. Ya hay, por ejemplo, los que tienen marcapaso, pues no tan fácil se puede hacer. Hay que inactivar el marcapaso, entonces hay que Sí. programarse. Si alguien tiene algún implante metálico, ¿verdad? Por alguna cirugía, a veces no toleran porque la resonancia magnética es un imán gigante. Entonces, cuando hay estas placas que son sensibles al magneto, entonces sí pueden lastimar. Entonces, son las precauciones. Y el estudio se hace de 40 minutos a 1 hora, entonces es mucho más lento y hay pacientes que convulsionan y no están del todo conscientes, están inquietos o no toleran, entonces ya eso ya se hace como para investigar causas más profundas que la tomografía de momento no se detectó. Entonces, pero tomografía y resonancia magnética es como ver la imagen del cerebro, la región anatómica, y el electroencefalograma es como es la actividad cerebral, el registro eléctrico cerebral. Entonces, siempre en pacientes procuramos tener cuando menos dos estudios, el electroencefalograma y el otro de imagen o tomografía o resonancia. O a veces de tomografía, si el paciente repite y hay cierta duda, ya la resonancia nos aclara con más pormenores la imagen cerebral. Entonces, ¿qué tipo de epilepsia se cura? ¿O en general puede curarse o Bueno, se controla? las epilepsias, primero hablemos de control. El control de este tipo de padecimientos no es como a otras enfermedades, como una fiebre, una diarrea, que en 3 días ya se me quitó, ya me olvidé. Aquí no, aquí el tratamiento que se dan, los anticonvulsivos, para fines prácticos, así a veces para entendernos, ¿no? Socialmente, digamos que los medicamentos funcionan como una especie de regulador de voltaje. El cerebro tuvo una descarga eléctrica y esa descarga se puede estar manifestando constantemente. Entonces el medicamento funciona como un regulador, pero a cada persona pues hay que ajustarle su propio regulador, lo que a ti te pueda funcionar, a mí no, o al revés. Y hay pacientes muy sensibles que a veces responden inmediatamente a un primer medicamento y hay pacientes que a veces intentamos 1, 2, 3 o 4. Cuando ya hay un patrón específico de un electroencefalograma, pues hay medicamentos que se utilizan de primera elección para esa variante de convulsión, pero a veces el paciente no responde, pues hay que buscar la segunda, tercera, cuarta opción. Sí. Entonces, una vez que el medicamento llega al cerebro, lo protege, cuando es tomado, pues no llega en 24 horas, a veces tarda 15 días en promedio cuando es oral. Cuando es inyectado, pues sí se hace más rápido. Entonces, no todos los medicamentos tienen para administrarse por la vena. Entonces, ¿qué pasa a un paciente que comienza un tratamiento? No podemos decir que le esté funcionando o no antes de 15 días porque el cerebro todavía no tiene la protección suficiente a través de ese medicamento. Entonces, muchos pacientes ya se sienten bien y están con el tratamiento y de buenas a primeras convulsionan. Entonces, ¿qué hacemos?
pues a veces hacemos un examen de la sangre a ver si el medicamento, si está llegando bien a la sangre, va a llegar al cerebro. Si no llega bien a la sangre, no llega bien al cerebro. Entonces le llamamos los niveles séricos, por ejemplo, la fenitoína, del ácido valproico, de la carbamazepina, del clonazepam, de varios anticonvulsivantes. Sí. Cuando está tomando el paciente, si tenemos duda, le hacemos ese examen para saber si el medicamento para él es óptimo o no. Entonces, una cosa es efectos secundarios que tienen todos los medicamentos estos de epilepsia, todos tienen algún efecto secundario. Entonces, a veces el cuerpo, si al principio siente náuseas, siente mareos, siente mucho sueño, muchas veces van pasando los días y esos efectos secundarios van disminuyendo. Y otra cosa es que el paciente lo tolere sin tener efectos secundarios y otro que se absorba completamente. No, sí. Entonces, muchas veces la práctica es un paciente que tolera bien el medicamento y lo absorbe bien, casi siempre le va bien. Aquellos que tienen muchos efectos adversos, también a veces va de la mano que tampoco lo absorben como debe ser, pero entonces ya nos auxiliamos de estas pruebas de laboratorio y a veces hacemos ajustes del anticonvulsivante. Depende de la edad del paciente, depende de que no haya alergias y depende de si lo tolera o no. Mm. Y ya una vez que el paciente esté controlado, se recomienda el tratamiento mínimo de 2 o 3 años y que los electroencefalogramas vayan saliendo normales. A veces hablábamos que la epilepsia o la convulsión es como una descarga eléctrica. Hay un fenómeno que a veces sucede en los estudios. El electroencefalograma puede salir normal, entre paréntesis normal, y a veces la tomografía o la resonancia normal, pero existe la convulsión. ¿Qué pasa? Que para fines prácticos, así como a veces en la cuestión eléctrica existen los falsos contactos, Mm. que a veces tú tienes un problema y lo buscas y no lo encuentras, ¿verdad? Cuesta trabajo. A veces a nivel cerebral también llega a suceder que de momento no captes en el momento de la crisis y entre paréntesis te salga normal el electroencefalograma. Órale. Entonces, esos tenemos que ser más cuidadosos porque hay que estar vigilando su frecuencia, su presentación. Entonces, un paciente que vimos que empezó a convulsionar, se le da tratamiento y algunos autores o algunas escuelas sugieren hacer el electroencefalograma cada 6 meses. Yo he aprendido que es cada año en promedio, ¿no? En las escuelas americanas y otras escuelas lo recomiendan con más frecuencia, pero pues en la práctica, la verdad es que cuando todo va bien, dice un año. Mm. Entonces ya cuando un paciente tiene 2 años sin convulsiones, y sale el electroencefalograma normal, tomografía normal, se puede intentar quitar el medicamento paulatinamente, no quitarlo de golpe, porque a veces también recae. En el intento hay pacientes que recaen, pues hay que volverlo a iniciar, y ya el segundo intento sería a partir de esa recaída 5 años más, otro intento, dejarle más tiempo. Entonces, a veces, como les digo, la diarrea y la fiebre, en 2 o 3 días ya nos olvidamos de que si no hubo complicación, ya pasó, ¿no? Una neumonía te puede durar 15 o 20 días, depende de la magnitud, pues hay quienes fallecen, pero te recuperaste, te dejaste mal, y a los 2 o 3 meses, pues das cuenta que ya pues quedó para tu registro de antecedentes, pero y en este caso la epilepsia es difícil porque pues a veces dar la medicina, tomarla y sentirte bien y sentirte que no tienes nada, pues la misma persona o el familiar pues dice, oye, pues pues, le va a hacer más daño que bien, si yo ya lo veo bien, entonces empiezan a quitarle la Mm. medicación y esas son las causas muy comunes, es de las más comunes, las recaídas, el dejar de tomarse como lo indica el médico. Sí. Entonces, sí se hace complicado porque son tiempos largos, ¿verdad? Sin embargo, este, siguiendo las prescripciones, siguiendo los pasos que acabamos de comentar, la posibilidad de recaída pues es muy baja, ¿no? Y un paciente que ya después de 5 o 10 años podemos decir que sí está controlado, pero aún así puede volver a recaer, ¿no? Pero la posibilidad de que recaiga es mucho más baja que cuando se es en los primeros 2 años, que ahí sí una recaída tenemos que ser más cuidadosos en un segundo intento, Sí. espaciar más el tiempo para intentar quitar el medicamento. Entonces hablemos de control. Una paciente que está controlada va a hacer su vida normal. Y ya pasando 10 años, la posibilidad de que se les aparezca es muy alta. En medicina no hay reglas al 100% ni para bien ni para mal de cualquier enfermedad que se trate. O sea, somos enfermos, hay enfermos, Mm. no enfermedades. Sí. Entonces, a veces etiquetar que
enfermedad se cura, pues muchas veces sí se cura, pero primero hablamos de que antes de la cura debe haber el control. Si alguien no se controla, pues no se va a curar. Alguien que esté controlado, la posibilidad de que se cure sí la tiene. Y depende de las causas. Las causas de la infancia, las generalizadas, habitualmente son por secuelas o por cicatriz que quedó en el cerebro de lo que hablábamos, un evento de hipoxia, falta de azúcar, algún desajuste electrolítico. Y las parciales, muchas de ellas, ya como especialista, hay que ponerle más atención y hay que enfatizar en los estudios de tomografía de resonancia, porque ahí es donde a veces es el inicio de un tumor cerebral, de una malformación vascular. Las malformaciones de la circulación cerebral muchas veces son de nacimiento, pero el síntoma principal es de crisis convulsiva, epilepsia, y debutan con esto a veces a los 15 años en la etapa de la juventud o etapa adulta temprana. Pero ya con el estudio pues vamos a concluir. Ya cuando se trata de circulación vascular, ya a veces tenemos que hacer otro estudio extra de los que hablábamos, una angiografía cerebral para pintar los vasitos y ver cuáles son los defectuosos. Entonces ya cuando se tratan de estos hay que ir a corregir la causa si es posible. Si es un tumor, a lo mejor haya que quitarlo, ¿verdad? Si es una malformación, a lo mejor haya que obstruirla técnicamente o quitarla con cirugía. Si hay algún quiste, a lo mejor hay que operarlo y retirarlo. O a lo mejor, por ejemplo, si es un absceso cerebral o un cisticerco, pues a lo mejor son tratamientos médicos nada más y el monitoreo y el seguimiento. Entonces, las crisis parciales son las que habitualmente se presentan por una causa activa y que muchas veces alguien, por ejemplo, tuvo una crisis parcial, se tuvo un tumor, se quitó el tumor, entonces muchas veces queda una cicatriz y sí puede generarle convulsiones, pero en el momento que tiene el tumor, probablemente las convulsiones sean muy continuas, muy repetitivas y muchas veces la cicatriz, ya la frecuencia y el control es muy diferente, o sea, casi a veces se controlan o casi desaparecen. En muchos de ellos desaparece y en algunos otros puede quedar, pero no tan continuo como las tenían antes de que se le diera el manejo específico. En este caso, si se trata de un tumor, antes de que se operara el tumor y el después, sí mejora mucho. Tengo por ahí una paciente que había convulsionado hace 17 años y estuvo bien. Y de buenas a primeras empezó a volver a convulsionar y le hicimos un estudio y me tocó que le empezó a retoñar ese tumor que hace 17 años no se le había detectado, o sea, no tenía por 17 años, ¿no? Entonces empezó esto, lo que estamos comentando, empezó a tener crisis, si era una vez por semana, empezó a tener una cada tercer día, si era una vez al día, empezó a tener 3 o 4 veces al día. Entonces, se le tuvo que dar 3 medicamentos, se operó y la paciente a partir de ahí ya no ha tenido ninguna convulsión, siente ciertos entumecimientos, ciertos malestares que pudieran ser crisis parciales como secuela nada más, pero ya esas crisis que la hacían caer, que le temblaba todo el cuerpo, tónico-clónicas generalizadas, parciales, secundariamente generalizadas, ya no las ha manifestado. Entonces sí hay una diferencia muy grande. De 2 medicamentos, ahorita está con un solo medicamento, ya tiene como un año operada ese paciente y actualmente de haber llegado a tomar dos medicamentos y a dosis muy elevadas, ya ahorita es la dosis mínima de uno solo, entonces con ese se va a quedar por varios años, unos 2 o 3 años mínimo. Entonces sí, la variabilidad y la respuesta es muy particular y no podemos decirle a todos, oye, tú, me dijo que se le va a quitar una semana. Pues a él se le quitó una semana, pero a otros se le van a durar toda la vida y otros, entonces, entre paréntesis, se parecen o son muy similares y lo que a una persona le funciona como medicamento, a otra no, o a veces 2 o 3 le pueden funcionar esa medicina y a otros son tan sensibles que hay que hacerle los cambios más continuos, ¿no? Sí, entonces el paciente con epilepsia siempre debe estar checándose, ¿no? Me estoy acordando de un compañero que tuve en prepa que puso en su Facebook unas imágenes de él en el hospital y que después de 3 o 4 años le había vuelto la epilepsia. Sí. Y entonces es una enfermedad que vuelve, ¿no? Entonces hay que estarse checando. Más que vuelve, hay que hablar de control. Y Control, que el sí. control, siempre todos los controles, háblese de cuestiones administrativas, cuestiones médicas, siempre los controles, por eso se llaman así, ¿no? Hay que seguirlos con ese cuidado, con esa, en este caso médicamente, con esa pulcritud, con esa exactitud, porque te sales del control y es muy fácil que te vuelva a repetir la crisis, Sí. ¿verdad? Y hay pacientes que abusan. El alcohol es otro estimulante a los que comentabas, ¿verdad? Entonces muchas veces el alcohol
por sí mismo puede bloquear el efecto del medicamento, pero también puede generar convulsiones y sobre todo hay un fenómeno, los que son alcohólicos crónicos, cuando dejan de tomar el alcohol de forma repentina, que dice, el día de hoy lo voy a dejar, y hay un fenómeno que el cerebro resiente ese cambio bruscamente y también convulsionan por supresión etílica o por drogas, o sea, la cocaína, las metanfetaminas y esas drogas, también cuando Ujú. alguien las deja suprimir, o sea, el mismo droga y el mismo alcohol pueden ser condicionantes de convulsiones, pero también cuando alguien ya es adicto y lo deja bruscamente, a veces también ya usamos medicamentos para calmar esas crisis y ya nos apoyamos del psiquiatra para el manejo de la adicción, pero sí entender que también la supresión brusca de estos medicamentos convulsionan y hasta se puede morir por supresión. Un alcohólico que deja de tomar y no se le da que acabo, está tomado, deja lo que se le pase y está convulsionando y no le hacemos caso, eso puede fallecer. Entonces también la abstinencia de drogas o de alcohol también hay que tenerla en cuenta. Entonces, si alguien tiene un familiar que es adicto, cansa, enfada y algún día ya se arrepiente, no le creen como familia porque dicen, pues así ha dicho varias veces, pero en esa que él quiso hacer el intento y no le hacemos caso y no le atendemos, sí puede generar la muerte por no atenderse ese fenómeno de abstinencia o supresión. Y algo que veo mucho y se ve mucho en la calle, sobre todo, es cuando hay peleas y con un Ajá. golpe caen y Sí. empiezan a convulsionar. Siento que nunca tuvieron una convulsión, Sí, ¿verdad? es que a veces con la caída puede haber el trauma directo al cerebro o también una hemorragia cerebral y la sangre fuera de su lugar es muy irritante y el cerebro también condicionante de convulsiones. Entonces sí son los traumatismos, las Ujú. infecciones, deseamos tumores. En las enfermedades ya porque son más mayores también las enfermedades vasculares cerebrales en un porcentaje bajo, pero también pueden condicionar convulsiones, ¿verdad? Cisticercos, que es más común en el interior. Aquí hay un que otro caso, pero más en el interior. Abscesos cerebrales, entonces las Mm. meningitis, ¿verdad? Las Ah, meningitis son una causa muy común como secuela. Epilepsia y esas habitualmente las meningitis son muy agresivas, entonces cuando el paciente no muere, le puede dejar secuela epilepsia de por vida. uf. Pues fue todo. Muchas gracias. Estuvo muy completo lo que nos dijo. Ah, Muchas gracias pues por venir no, pues gracias por invitarnos y en lo sí, que fue. podamos cooperar. La verdad es de que este tipo de temas, como colegio médico, también lo hacemos en la radio del estado. Entonces, la universidad, qué bueno que se están interesando en estos Sí. temas porque, al final de cuentas, vivimos en una sociedad y a veces nos malinformamos en Mr. Google o Mr. Ándale, Yahoo, ¿verdad? también. Entonces, a veces esa información no está avalada, no está certificada y corremos el riesgo de automedicarnos o autodiagnosticarnos y eso a veces puede salir peor el remedio que la enfermedad y sobre todo cuando se trata de epilepsia. Mejor visitar al especialista y en este caso pues les damos algunas cápsulas informativas, de unos puntos de orientación para que pues sirva pues más que todo de alerta y de entender que la medicina, pues para eso se hace una carrera, una especialidad, ¿no? Es como los ingenieros, ustedes aquí en sistemas, pues, ¿verdad? Yo puedo manejar la radio o la televisión, ¿verdad? A ver, pues para eso me Ujú. preparé, para eso. Entonces, muchas veces la diferencia de que alguien lo puede hacer, porque hay quienes tienen capacidades, a alguien que para eso se prepara, pues es darle esa mejor atención, cada quien en su área, ¿no? En este caso a la salud. Sí, sí, sí. Pues este fue nuestro primer programa con el doctor. Se llama Tips de Salud. Yo soy Kino Leal. Y no se olviden de seguirnos en Radio Universitaria en el 180M y también en buscarnos en Facebook como Comunicación Radio WAPS, en Instagram, TikTok, Twitter como Radio WAPS también. En MixLR estamos como Radio WAPS. Pues muchas gracias, doctor, No, por pues gracias a visitarnos y es ustedes y pues bienvenido un cuando saludo al quiera. rector, al doctor Dante También, Salgado. saludos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.